¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Continuamos con nuestras sesiones para preparar el examen de grado de Derecho Civil. Nos corresponde los cuestionarios números 5 y 6. Vamos a revisar relación jurídica, derechos subjetivos y las personas jurídicas. Primera pregunta. ¿Cómo se define la relación jurídica? Es la relación entre dos o más sujetos regulada por el derecho objetivo. Esta atribuye a uno de los sujetos un poder y al otro, como contrapartida, un deber que está en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés del sujeto titular del poder. En estricto rigor, cuando hablamos de relación jurídica, estamos hablando de, por decirlo de alguna forma, el antecedente del acto jurídico. La relación jurídica es aquella que está regulada por el derecho objetivo, por la ley. Un vínculo jurídico regulado por la ley entre dos o más personas que coloca a una de ellas en la posición de exigir una determinada conducta respecto del otro, el cual está obligado a cumplirla. Por lo tanto, esta relación jurídica tiene una estructura que tiene los siguientes elementos. Segunda pregunta, ¿cómo se estructura la relación jurídica? Tenemos los sujetos, tenemos el objeto y el contenido. Los sujetos son, por regla general, dos. Esto es, el acreedor, que es el que tiene el poder de exigir, y el deudor, que es aquel que está obligado a realizar la prestación debida. Y ahí tenemos, por ejemplo, las relaciones jurídicas simples y las relaciones jurídicas complejas. En el caso de la relación jurídica simple, se presenta un solo derecho del sujeto activo y un solo deber o obligación del sujeto pasivo. Y las relaciones jurídicas complejas, que son aquellas que encierran un conjunto de derechos y obligaciones correlativas. Como segundo elemento tenemos el objeto, que es la entidad sobre la cual recae el interés implicado en la relación, y el contenido está formado por los poderes y deberes que encierra la relación jurídica. Por lo tanto, el objeto de la relación jurídica será la prestación, y el contenido será, por una parte, el derecho que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento de una determinada obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer, y esta obligación que es la que tendrá el sujeto pasivo. Tercera pregunta, ¿cómo se clasifican o cuáles son las clases de relaciones jurídicas? Tenemos relaciones jurídicas declarativas y creativas. Son relaciones jurídicas declarativas aquellas que se limitan a declarar o dejar constancia de la existencia de un derecho y una obligación correlativa, y son creativas aquellas que constituyen, modifican o extinguen una relación jurídica. Tenemos relaciones jurídicas de contenido real o patrimonial. Las de contenido real nacen a consecuencia de operar un modo de adquirir el dominio. El poder del sujeto activo se orienta hacia una cosa, y las de contenido personal se orientan hacia una persona. Cuando hablamos de relación jurídica personal, estamos significando las obligaciones, las acciones personales, los derechos personales. En cambio, cuando hablamos de relación jurídica real, estamos significando los derechos reales. ¿Por qué? Porque el vínculo jurídico es entre una persona y una cosa. Después tenemos las relaciones jurídicas de la personalidad, que son aquellas por las que se atribuye al sujeto la tutela de un interés relativo a la persona, encontrándose aquí los derechos y atributos de la personalidad. Se originan al constituirse un estado civil, al que la ley asigna determinadas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando yo adquiero el estado civil de casado, surge una relación jurídica entre yo y mi cónyuge, y nace la obligación, por ejemplo, de prestar auxilio, de alimentar, etc. Después tenemos relaciones jurídicas de familia, que son aquellas que se plantean entre cónyuges, la de filiación, parentesco, asociación por causa de muerte, etc. Después tenemos relaciones jurídicas corporativas, que son aquellas que se refieren a las complejas relaciones entre una persona jurídica y sus miembros, y a los derechos y obligaciones que de ellas emanan. Y después tenemos las relaciones jurídicas de tráfico, que se refieren a las clases de poderes que el ordenamiento jurídico reconoce sobre ciertos bienes económicos en cuanto a su circulación e intercambio. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo? El derecho objetivo es el derecho positivo, es decir, la norma jurídicamente expresada. Y el derecho subjetivo es la facultad para actuar o potestad que un particular tiene, cuya facultad se encuentra sancionada por una norma jurídica. Derecho objetivo es la norma,
Derecho subjetivo es la facultad que un sujeto adquiere y que se encuentra sancionada por una norma. ¿Cómo se clasifican los derechos subjetivos? Tenemos públicos y privados, en atención a la norma objetiva en que se fundan, absolutos y relativos, dependiendo del tipo de su sujeto pasivo. En el caso de los derechos absolutos, el sujeto pasivo es la sociedad entera. En cambio, en los derechos relativos, el pasivo es solamente una persona determinada. Tenemos, por ejemplo, los derechos originarios y derivados, dependiendo de dónde emanan. El originario demanda de su titular porque antes no existía, y el derivado es aquel que antes pertenecía a otro titular. Por ejemplo, en el caso del derecho de dominio, estamos hablando de un derecho subjetivo de carácter relativo, derivado, perdón. ¿Por qué? Porque el dueño de una cosa deriva su dominio de otra, cuando hablamos de la tradición. En cambio, en el caso del derecho de dominio, declarado a través de una sentencia por prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria, estamos hablando de un derecho subjetivo originario. Después tenemos los derechos subjetivos transferibles e intransferibles, atendiendo a la posibilidad de radicarse en otro patrimonio. Los puros y simples o sujetos a modalidad. El derecho puro es aquel que puede ejercerse sin que se deba cumplir previamente ningún requisito. En cambio, el sujeto a modalidad puede cumplirse previo cumplimiento de un requisito determinado. Y después tenemos los derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales, dependiendo de su contenido. Los derechos subjetivos patrimoniales tienen por contenido utilidad económica, se pueden avaluar en dinero. En cambio, los extrapatrimoniales carecen de valor pecuniario en su origen y solo se adquieren cuando son lesionados. Siguiente pregunta. ¿Cómo nace un derecho subjetivo? Para contestar esta pregunta debemos traer a colación la distinción entre derechos originarios y derivativos o derivados. Los primeros nacen de la mano de su titular. No existen antecedentes anteriores. Y los derivados existían antes en manos de otro titular, pero se ha verificado un acontecimiento o una circunstancia que ha determinado su cambio de titular. ¿Cómo se modifican los derechos subjetivos? Hay que distinguir si hablamos de una modificación sustantiva u objetiva. Subjetiva o objetiva, perdón. En cuanto se refieren al derecho, al sujeto o al objeto del derecho. En el caso de la modificación objetiva, es todo cambio que el derecho sufre en su titular. Puede ser por acto entre vivos, a través de una transferencia, o por causa de muerte hay transmisión. Y puede ser a título universal o singular, dependiendo de si se transmite o se transfiere todo un patrimonio o una cosa específica de ese patrimonio. ¿Cómo se extinguen los derechos subjetivos? La extinción de un derecho es la destrucción del mismo, el cual ya no existe para su titular ni para persona alguna. Tal ocurre cuando la cosa objeto del derecho se ha destruido o se ha consumido materialmente, o cuando el crédito ha prescrito o caducado. ¿Cuáles son los límites de los derechos subjetivos? Hay dos límites, intrínsecos o internos y limitaciones externas. Dentro de los límites internos tenemos, por ejemplo, los límites que provienen de la naturaleza del derecho, dependiendo de las facultades que otorgan al titular. No es lo mismo, por ejemplo, un mero tenedor que un dueño. No es lo mismo. El derecho será distinto. ¿Por qué? Porque el dueño puede usar, gozar y disponer. En cambio, el mero tenedor no. Por regla general. También tenemos límites que derivan de la buena fe y límites determinados por la función social del dominio. Y también tenemos límites externos, por ejemplo, respecto a la buena fe de terceros, límites inherentes a la concurrencia de derechos, cuando hay más de un derecho sobre un objeto único, y límites originados por la colisión de derechos. ¿Qué es lo importante en esta materia? Saber qué es lo que es un derecho subjetivo, cuáles son sus elementos, y poderlos explicar, y cuáles son sus limitaciones. Por regla general esto no se pregunta, pero es importante porque nos permite comprender con posterioridad la teoría del acto jurídico. ¿Qué es lo relevante acá? Saber que cuando hablamos de un derecho subjetivo estamos significando aquel que emana de una relación jurídica. Y la relación jurídica es un vínculo que existe entre dos o más personas, que se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico y que coloca a una de esas personas en la posición de poder y la otra en una posición de deber. Los elementos, sujeto, contenido, objeto y las clasificaciones.
Siguiente interrogación. Las personas jurídicas. Tampoco se pregunta mucho, pero es bueno saberlo. ¿Cómo se definen las personas jurídicas? Aquí tenemos definición legal, artículo 545. Dice que es una persona ficticia capaz de adquirir derechos, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Repito, artículo 545. La persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Pueden ser de dos tipos: corporaciones o fundaciones. Las corporaciones de derecho privado se llaman asociaciones. ¿Y por qué? Porque se forman de una reunión de personas en torno a objetivos de intereses comunes entre sus afiliados. En cambio, una fundación, las relaciones es con bienes y que están orientados a un fin determinado, de interés general. ¿Cuáles son los elementos de una persona jurídica? El elemento material, que será, en el caso de la corporación, las personas, y en el caso de la fundación, bienes con una finalidad común. Y el elemento ideal, que es el reconocimiento explícito por parte de la autoridad de su personalidad y capacidad de actuar en el mundo jurídico, la personalidad jurídica. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las personas jurídicas? Aquí hay dos teorías: las teorías que aceptan su existencia y las teorías que niegan su existencia. Dentro de las teorías que aceptan la existencia hay dos: la teoría de la ficción y la teoría de la realidad. De acuerdo a la teoría de la ficción, solo existen personas naturales y las personas jurídicas son entes ficticios. Esta teoría parte de la base de que un hombre solo puede ser naturalmente sujeto de derecho, pero sin embargo el derecho positivo modifica esta regla natural y considera capaz jurídicamente en relación a otros seres de carácter ficticio que se denominan personas jurídicas. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la teoría de la ficción, los únicos sujetos de derecho naturalmente son las personas, pero la ley reconoce capacidad legal a un ente ficticio llamado persona jurídica. Por lo tanto, no existen en la realidad, pero sí en la legalidad. Y después tenemos la teoría de la realidad, que dice que las personas jurídicas no son entes ficticios, sino que existen. Son poderosas individualidades sociales, son organismos sociales y que tienen una realidad objetiva. Esta teoría reconoce la existencia de órganos intermedios entre el Estado y el individuo, entre ellos la persona jurídica. ¿Cuál de estas dos teorías recoge el código? La primera, la teoría de la ficción, artículo 545. ¿Por qué? Porque recordemos que dice que la persona jurídica es una persona ficticia. Más claro, echarle agua. Y después tenemos las teorías que niegan la existencia de la persona jurídica. Y ahí tenemos dos: la teoría del patrimonio colectivo y la teoría del patrimonio de afección. ¿Qué dice la teoría del patrimonio colectivo? La idea de personalidad ficticia es falsa. La verdad es que estamos en presencia de una propiedad colectiva, la cual existe junto e independiente de la propiedad individual. Por tanto, debemos entender como persona jurídica la existencia de bienes colectivos poseídos por un grupo de personas más o menos numerosos y sustraídos del régimen de propiedad individual. ¿Qué significa esto? La persona jurídica como tal no existe. Lo que hay es un patrimonio distinto de los patrimonios individuales que pertenecen a un grupo de personas. Eso es. Y la teoría del patrimonio de afección dice que los derechos y obligaciones no tienen necesariamente por base a las personas. Por tanto, existirían patrimonios sin dueños, basados en la afección a un fin único de todos los bienes que forman parte de ellos. O bien, plantea que una persona podría tener más de un patrimonio cuando sus bienes estén afectos a distintos objetivos. Por ejemplo, esto se manifiesta a través de la empresa individual de responsabilidad limitada y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. ¿Qué es lo que plantea la teoría del patrimonio de afección? Que el patrimonio de una persona jurídica es distinto del patrimonio de una persona individual y que este patrimonio no tendría dueño. Por lo tanto, es un patrimonio de afección y que está orientado a un fin determinado. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Por ejemplo, atendiendo a si son de derecho público o de derecho privado. Personas jurídicas de derecho público: el Estado, la nación, el fisco, las municipalidades. De derecho privado,
Aquí hay que subclasificar si tienen o no fin de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro son las fundaciones y corporaciones, en las que tienen fin de lucro pueden ser civiles o comerciales, de personas o de capital, colectivas, en comanditas, anónimas y de responsabilidad limitada. ¿Cuál es el criterio para determinar, como siguiente pregunta, la diferencia entre personas jurídicas de derecho público y derecho privado? Primero, ¿quién tiene la iniciativa para su creación? Las personas jurídicas de derecho público son creadas por el Estado. Hay una resolución de la autoridad. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado nacen de la voluntad e iniciativa de los particulares. Segundo, la potestad pública. Las personas jurídicas de derecho público están dotadas de potestad pública. Es decir, tienen la facultad de imperio, en virtud de la cual pueden dictar normas de carácter obligatorio. Obviamente que las personas jurídicas de derecho privado carecen de esto. La naturaleza del fin. El fin de las personas jurídicas de derecho público es servir a fines públicos. En cambio, la de derecho privado es servir a fines particulares. Y la fuente de los recursos. La fuente de los recursos de las personas jurídicas de derecho público se obtienen de todos los habitantes de la República a través de los impuestos, contribuciones y otros gravámenes. En cambio, en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, se obtienen de los aportes o donaciones de los particulares. ¿Qué personas jurídicas, como siguiente pregunta, qué personas jurídicas menciona el Código Civil? La nación y el fisco. Debemos entender que la mención se refiere al Estado, que es la persona jurídica de derecho público por excelencia, las municipalidades, las iglesias o comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario, como los establecimientos públicos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas de derecho sin fines de lucro? Dijimos que habían corporaciones y fundaciones. La corporación o asociación es un grupo de personas que se unen de manera estable para conseguir fines ideales y no lucrativos. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Las personas. Y tenemos la fundación, que es aquella que se compone de una masa o conjunto de bienes determinados por la voluntad del fundador, a un fin determinado de interés general y no lucrativo. ¿Cuál es el elemento distintivo? El patrimonio. ¿Quiénes son los sujetos beneficiarios de las fundaciones y corporaciones? En el caso de las fundaciones, tiene destinatarios. Son ajenos normalmente a los integrantes de la fundación y son aquellos beneficiarios señalados por el fundador. Y las corporaciones tienen asociados los que tienen un fin común ideal. ¿Quiénes son los beneficiarios de las corporaciones? Las personas que componen la corporación. ¿Cómo se constituye una corporación o una fundación? Primero, los pasos. Acto constitutivo. El acto constitutivo solemne, y la solemnidad consiste en escritura pública, escritura privada siempre que sea suscrito ante notario, oficial civil o funcionario municipal autorizado. Y el acto constitutivo debe contener o debe individualizar a quienes aparecen otorgándolo, expresar la voluntad de constituir una persona jurídica, reproducir y aprobar los estatutos de la persona jurídica, designar las autoridades encargadas de dirigirla, y los estatutos deben referirse, por ejemplo, nombre y domicilio de la persona jurídica, duración, indicación de los fines, los bienes, disposiciones que establezcan órganos de administración y las normas relacionadas con la modificación de los estatutos y la extinción. Una vez que se cumple esta primera etapa, esto es, el acto constitutivo, y que se redactan los estatutos, estos estatutos se depositan. El acta, una copia del acto constitutivo de la fundación o corporación, se deposita, autorizada previamente por un ministro de fe, en la Secretaría Municipal del Domicilio de la Persona Jurídica en formación con un plazo de 30 días de su otorgamiento. Es decir, nos juntamos, hicimos la primera asamblea constitutiva, nos dictamos nuestros propios estatutos, estos estatutos son firmados por el secretario, y esta acta con estos estatutos se deposita en la Secretaría Municipal del domicilio donde nos constituimos y tenemos un plazo de 30 días para hacerlo desde el acto constitutivo. Después, el secretario municipal realiza un análisis de los antecedentes. ¿Y qué puede pasar? Que formule alguna observación. Y esa observación debe realizarse dentro de los 80 días siguientes a la fecha del depósito del acta constitutiva.
y se deben subsanar las observaciones entre un plazo de 30 días contados desde que éstas se formularon, desde la notificación de las observaciones. O la otra opción es que se apruebe el acto constitutivo. Transcurrido el plazo de 30 días desde que se depositó el acta constitutiva de la Secretaría Municipal, sin que el secretario formule ningún tipo de observación, se entenderá por el solo Ministerio de la Ley que no se objeta a la Constitución. En este caso, el secretario de oficio, y dentro del 5.º día, archivará copia de los antecedentes y lo remitirá al registro civil. Y, recibidos los antecedentes por el registro civil, enviados por el secretario del tribunal, dentro de los 5 días contados al cumplimiento de los 30 días sin hacer observaciones, este debe practicar las correspondientes inscripciones en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fin de lucro. Y desde ese momento se entiende que la persona jurídica tiene existencia legal. ¿Cómo se modifican los estatutos de una corporación o fundación? En el caso de las corporaciones deberá hacerse una asamblea citada específicamente para este propósito. Para las modificaciones se debe obtener el quórum señalado en sus estatutos. Pero en 2 situaciones se requiere a lo menos 2/3. Cuando se acuerde la disolución de la corporación o cuando se acuerde la fusión con otra asociación. Y en el caso de las fundaciones, deberá tenderse a hacerse por acuerdo del directorio, previo informe del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta la utilidad de la modificación para los intereses de las fundaciones y que el fundador no haya prohibido la modificación en sus estatutos. Finalmente, ¿cuáles son los motivos de disolución? Artículo 559. Vencimiento del plazo de suburación, acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, por sentencia judicial en los casos en que se infrinja gravemente los estatutos, haberse realizado íntegramente su fin o haberse hecho imposible la realización del fin y demás causas establecidas en sus estatutos y en las leyes. Y esto es una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre con los bienes cuando una fundación o corporación se disuelve? Primero, nos atendemos a la forma que para este caso hubiese establecido los estatutos, y si estos nada dicen, permanecerán dichas propiedades en manos del Estado. El Estado se hace dueño, con obligación de emplearlas en objetos análogos a la institución disuelta. Y finalmente, ¿qué responsabilidad tienen las personas jurídicas? En nuestro derecho, por regla general, la responsabilidad de las personas jurídicas debe circunscribirse a la responsabilidad civil, pero excepcionalmente tienen responsabilidad penal. En el caso del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o internacional. Con esto ponemos fin a la 3ª sesión. En la próxima sesión vamos a revisar la teoría general de las personas, esto es, existencia, principio y fin de las personas naturales, muerte presunta y atributos de la personalidad, para posteriormente terminar este primer módulo de teoría de la ley y teoría de las personas, y vamos a entrar con posterioridad a actos jurídicos. Les acompañó Gonzalo Clenza y les deseo muy buen día. Chao, chao.